Miguel Jaramago Canora es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha realizado el máster en Historia Antigua y Ciencias de la Antigüedad, que se realiza a caballo entre las dos universidades de Madrid, la Autónoma y la Complutense. Tiene varias ramas prioritarias de investigación que son, por un lado, los materiales procedentes de Egipto y que están depositados en colecciones españolas, tanto públicas como privadas. Segundo, las falsificaciones, el estudio y la búsqueda de las falsificaciones de materiales del Antiguo Egipto. Y os diré que aquí en las colecciones de España no se le escapa ni uno. Y tercero, que es uno de los puntos más importantes quizás, o uno de los que más me atrae a mí, es que es un grandísimo conocedor del templo de Devot, y cuando podamos ir al templo, pues nos llevará en una visita. Tiene numerosas publicaciones, ha publicado en el boletín, publica mucho en el boletín del Museo Arqueológico Nacional, en el boletín de la Asociación Española de Orientalistas, en la Asociación Española de Egiptología, en trabajos de egiptología y en otra revista que no sé si la voy a saber nombrar, pero lo voy a intentar. Beitrage zur Sudanforschung, Sudán y Nubia. Casi. Yo no sé alemán, casi. por lo tanto... Beiträge. Beiträge. Bueno, pues Beiträge. Esa A con 2 puntos es una E. Beiträge, se pronuncia como una E. ¿Veis? Hasta me puede dar clases de alemán, ¿eh? Es increíble. Bueno, ha participado en varios congresos, de hecho en alguno inclusive hemos compartido trabajos. Pues sí. Y bueno, lo que puedo decir también es que es una enciclopedia. Cuando tenemos que buscar algo para una clase y no sabemos por dónde tirar del hilo, una llamada de teléfono a Miguel y dice, sí, tengo algo, ahora te lo mando. Da igual lo que le pidamos. Bueno, todo este rollo es para que nos pueda hoy explicar algunas de las piezas de la exposición itinerante Faraón Rey de Egipto. Y ahora os ruego que apaguemos todos pantallas, micrófonos, yo también voy a hacer lo mismo, y que lo escuchemos a él. Si tenéis preparados bolígrafos y lápices, ya podéis correr escuchándole. No corras mucho, Miguel, por favor. Gracias por estar aquí y te escuchamos. Bueno, gracias a todos, buenas tardes. Es un placer volver a veros, volver a estar con vosotros, y vamos a comentar algunas piezas de la exposición Faraón Rey de Egipto, que como sabéis ha estado en muchos sitios. Son piezas todas del Museo Británico, pero han estado en museos americanos y luego, bueno, en España han estado en Cataluña, aquí en Madrid, están en Galicia y creo que en Andalucía también, o van a estar o han estado también. La verdad es que no lo sé con seguridad, pero bueno, la exposición son muchas piezas, son más de 150 piezas y como es imposible comentarlas todas con una cierta profundidad, he seleccionado 14 piezas que me parecen muy interesantes y vamos a profundizar sobre ellas. En general, la exposición habla del faraón en distintos ámbitos, es decir, como os pongo en el texto, el texto sobre todo la idea es para las personas que por lo que sea no puedan oírme bien, pues pueden seguirlo también leyéndolo, pero bueno, en cualquier caso, la figura, veis, como os digo, la exposición trata del faraón como gobernante de Egipto, como un ser casi divino. En algunos momentos rozó la divinidad, incluso fue considerado un dios en algunos momentos de la historia de Egipto. Fue cabeza de la administración, naturalmente, y el garante de la Maat, la famosa Maat, que es el orden universal que le permite al rey tanto controlar Egipto, llevarlo con mano férrea para que funcione correctamente, mantener a raya a los pueblos extranjeros, tener previsto, como cuenta el cuento de José de la Biblia, el periodo, tener cubiertas las vacas flacas cuando se produzca una situación de ese tipo en Egipto, etc. Bueno, en cualquier caso, ya os digo que vamos a comentar 14 piezas y son estas 14 que veis aquí. Hay de todo, hay un poco de todo. Hay un papiro, hay escultura, hay bronces, hay un escarabeo, hay un dintel de una puerta, hay estelas y una pieza muy interesante que es esta, la de arriba, la parte superior a la derecha, es una carta de Tele Lamarna. Empezamos con la primera. La primera es esta cabeza de Tutmosis III, tenéis 2 fotos de ella, a la derecha completa y a la izquierda un detalle del rostro.
La cabeza de Tutmosis III, que ha venido del Museo Británico, es una pieza espectacular, mide más de medio metro, lo veis ahí las medidas a la izquierda. Y bueno, en todas las piezas os pongo el número de inventario del Museo Británico, por si tenéis luego curiosidad de ver alguna de las piezas con más detalle. Y os voy a proporcionar la página web del Museo Británico para que podáis ver. Yo creo que casi todas las imágenes importantes de cada pieza os las he puesto, pero si tenéis curiosidad, por ejemplo, para ver alguna pieza por detrás o etcétera, pues bueno, está bien que apuntéis el número de inventario que figura. Esta es la EA 986 y al final del todo os doy la web del Museo Británico. En principio resultó problemática la identificación. ¿Cómo sabemos que es Tutmosis III? No lleva ningún texto que lo diga. Sin embargo, el hallazgo de numerosas piezas de este rey bien documentadas nos han permitido saber que efectivamente es un retrato de él. Está hecho en limolita. Limolita es un tipo de arenisca que una vez pulido tiene este aspecto tan brillante que veis aquí, ¿no? El rey lleva la corona alta, la corona blanca del Alto Egipto, y lleva simplemente un úreo del que solamente vemos el capuchón y la cabeza. Lo digo porque en otros úreos de otros reyes, el úreo es la serpiente sagrada que lleva a la frente, vamos a ver también la cola de la serpiente completa. Aquí es como si saliera de debajo de la corona. El rostro es un rostro completamente idealizado, no es un retrato de Tutmosis III, lo llamamos retrato, pero en realidad, como sabéis, el retrato aparece verdaderamente en época romana, es decir, hasta entonces es muy difícil o casi imposible hablar de retratos. Pero bueno, es una imagen, como os he puesto en la parte inferior, atemporal, juvenil y radiante, que transmiten una sensación de majestad, ¿no? A través de ese rostro sereno. Aquí os he puesto varios retratos del rey y en el centro, el que ha venido iba a decir a Madrid, perdonad, ahora está en Galicia, con un detalle de los rasgos faciales. Se ha observado, Labourri es un investigador, va citado, va abajo el nombre, como se escribe, Labourri, del año 2006. Este investigador clasificó los retratos de Tutmosis III y observó que se podía observar una evolución de estos retratos. Entonces, sobre todo los que se encontraron en Der el-Bahari permitieron establecer esta clasificación que tenéis ahí. Un primer estilo, que es el estilo regencia, que es un estilo en el que los retratos del rey se parecen mucho a los de su padre y a los de su abuelo, a Tutmosis I y a Tutmosis II. Luego el estilo corregencia, que es el momento en el que está reinando con Hatshepsut, va desde el año 7 del rey hasta el año 20 y en el año 20 desaparece Hatshepsut de la escena. Entonces ahí se produce un cambio de retrato. El estilo corregencia se convierte en lo que Labourri llama personalización del estilo corregencia, que es un retrato todavía mucho más idealizado. Y finalmente, en los 12 últimos años de reinado, del 42 al 54, vuelve al estilo inicial, al estilo, por eso he puesto un revival, es un revival del estilo regencia. Aquí tenemos algunos ejemplos, aquí los veis. El primero es un estilo arcaizante, es el que ya os digo se parece a Tutmosis I y Tutmosis II. El siguiente ya se produce una idealización del retrato, la máxima idealización corresponde al tercer periodo y finalmente, si os dais cuenta, sí que existe un parecido entre los retratos de la última época y la inicial, porque es este revival que os digo. No sigue, evidentemente, la secuencia de nuestros retratos. Es decir, una persona más mayor pues tendría que tener un aspecto más maduro. No, aquí es un retrato completamente idealizado, no tiene nada que ver, en este caso, con la edad del rey. Bien, pues en la clasificación de Labourri que acabamos de ver, este retrato pertenece al tercer estilo, por lo tanto, según este autor, sería fechable entre los años 22 y 42 de este rey. Daros cuenta de cómo se ha trazado las características del rostro, muy sencillas, pero con una leve sonrisa
que transmite una sensación de tranquilidad, de calma y de no solo de dominio, no solo de autodominio, sino también de dominio en general, ¿no? No lleva el pilar dorsal que se encuentra dando, suponemos que sería una estatua completa o una estatua sedente o bien una estatua en pie del rey y al no llevar ningún tipo de texto no sabemos de dónde procede. Hay investigadores que piensan que procede de Karnak, pero no lo sabemos con seguridad. ¿Qué decir de Tutmosis III? Yo me imagino que todos los que estéis aquí lo conocéis. Es un gran rey, es el rey que convierte a Egipto en la primera potencia durante el Reino Nuevo de todas las del Próximo Oriente. Llega hasta el Éufrates y por Nubia hasta la raya roja que os he puesto, que es entre la cuarta y la quinta catarata. Es la máxima expansión del Imperio egipcio y jamás Egipto volverá a alcanzar esos límites. Aquí tenéis los dos cartús del rey Menjeperra con el de Maacare, que es Hatshepsut, o sea, aparece su prenomen con el de la reina Hatshepsut, con la que compartió, como habéis visto, un periodo de reinado. La segunda pieza de la que vamos a hablar es un retrato una cabeza de Amenhotep III. Hablar de retrato, imaginaros el retrato de alguien real que tuviera estas facciones. O sea que, recuerdo, yo tenía en la facultad un profesor de arte clásico que comentó que nos comentaba que el retrato del clasicismo del siglo V antes de Cristo, del periodo clásico, era un retrato, era un rostro verdaderamente inhumano, es decir, que nadie podía tener esas características, era tan idealizado que era imposible que alguien tuviera, y sin embargo nosotros vemos el Doríforo de Polícleto o cualquiera de las piezas de Fidias o de Mirón, y sí que nos parece que tiene un aspecto, pues imaginaros en este caso la distancia que hay todavía a un verdadero retrato, ¿no? Con este que tenemos aquí de Amenhotep III. La cabeza de Amenhotep III está solamente separada del retrato anterior por 2 generaciones, e imaginaros qué distintos son. Es decir, Amenhotep III, su bisabuelo fue Tutmosis III. Entre estos 2 reyes está por Tutmosis III, estaría su hijo Amenhotep II, Tutmosis IV y luego ya Amenhotep III. Pues bien, aquí os dais cuenta del úreo, para empezar, el úreo es diferente. Ahora ya sí que se ha trazado la cola, se ha hecho una gran circunferencia y la cola del úreo, que va, por cierto, sobre una corona, el jeperes, que es el casco azul o casco de guerra, se le llama tradicionalmente, aunque en realidad vamos a ver que significa mucho más este casco. La piedra es cuarcita roja, eso no es baladí, es algo importante porque en realidad la cuarcita roja, cuando recibe los rayos del sol, brilla de una forma especial y le da un aspecto solar, por decirlo de alguna forma, a la imagen. Aquí tenéis la separación de las generaciones que decía. Este es el retrato de Tutmosis III y cómo solo en 2 generaciones ha cambiado tanto, no, tantísimo. Bueno, hasta el extremo que yo muchas veces cuando veo este retrato de Amenhotep III pienso que si no tuviera el casco jeperes me podrían decir perfectamente que es un retrato que procede de la India o de China, con estos rasgos que tiene, no tan achinados. Bien. La corona jeperes es una corona que lleva el rey. Sabemos por Bryan en el año 2007 y por Collier, que ya había en el año 96 había estudiado esta corona, se lleva. Aparece sobre todo, bueno, aparece en el segundo periodo intermedio, pero se hace muy popular en el Reino Nuevo. ¿Y cuándo las llevan los reyes? Las llevan para designar al nuevo heredero de Amon-Ra, o sea, el rey vivo. Por eso aparece en escenas de batalla, porque está actuando en nombre de su padre, de Amon-Ra, manteniendo la Ma'at, ¿no? Fijaros cómo un detalle bastante interesante del arte de este periodo, cómo aparece la demarcación de los párpados. No existían antes y en los retratos de ningún tipo, y ahora sí, a partir de Amenhotep III sí que se van a marcar. Aquí os he puesto, a ver si consigo pasar. A ver, que se me ha quedado parado, un segundito. A ver. Ahora, aquí lo veis en estos retratos perfectamente cómo se ha pintado, estas son de la tumba de Nebamun, y veis que se ha pintado el párpado
que antes no existía, ahora ya se marca, ¿no? Es un avance artístico, por decirlo, ¿eh? Y es un detalle de la época en el sentido de que cuando veáis retratos con el párpado marcado, evidentemente pues corresponden, ya sabéis, a mediados de la dinastía XVIII, que es cuando aparecen. Estos retratos también sufren una evolución. Vamos a comparar estos dos. Este es el del Museo de Cleveland y este es el del Museo Británico. Os los he puesto también por detrás para que los veáis. Este todavía es aún, es decir, aunque el rey lleva el jeperés, lleva el úreo con la circunferencia completa marcada ahí, etcétera, sin embargo, los rasgos son idealizados, pero todavía se pueden reconocer unos rasgos de una persona, por decirlo de alguna forma. Este sí que son rasgos absolutamente idealizados, ¿no? Un diseño, como os pongo ahí, puramente esquemático. De hecho, este tipo de retrato ha permitido dar una fecha al propio retrato. ¿Por qué? Porque al ser tan idealizado probablemente no corresponde al reinado de Amenhotep III, sino que es posible que hubiera sido hecho por su hijo Akenatón, donde, como sabéis, el arte sufre un cambio espectacular, y en conmemoración de su padre, un retrato de conmemoración, pero no se sabe con seguridad. Podría ser o del último reinado de Amenhotep III, efectivamente, o un retrato encargado ya por Akenatón de su padre idealizado, porque ya el padre sería evidentemente muy mayor. El personaje histórico Amenhotep III es un gran momento de paz en Egipto. Se establecen relaciones diplomáticas con todo el Próximo Oriente, como sabéis, y hay intercambio de princesas, etcétera, y Egipto vive un momento brillante, bonito, de esplendor, ¿no? O sea que está bien considerada en todo el Próximo Oriente durante el reinado de Amenhotep III y es probable que esta situación fuera la que permitiera el desarrollo del periodo posterior, del periodo de Akenatón. Os he puesto unos cartoons del rey se le suele conocer por Nebmat-Ra, que es el prenomen del rey, aunque tenéis aquí su nombre, Amenhotep, príncipe de Tebas, Waset, y bueno, aquí también lo tenéis, Menjeperra, Menjeperra, sí, bueno, Nebmat-Ra, y luego Amenhotep, príncipe de Waset de Tebas, ¿no? Y ahí tenéis también el prenomen. Vamos a ver la tercera pieza, que es una estela del príncipe Ahmose. Es una estela bastante curiosa porque está hecha de una forma un poquito irregular, sobre todo el texto, ¿no? Veis que hay una escena principal en la que un personaje hace una serie de ofrendas a alguien que ha fallecido. ¿Cómo sabemos que ha fallecido? Porque lleva ahí Maajeru, justo de Bot. Está escrito ahí Maajeru, y aquí probablemente también solo que ha pillado un golpe en la estela y no lo sabemos con seguridad, ¿no? Entonces, el personaje está dando culto a alguien del que sabemos que es hijo de un rey y su nombre. Es el hijo del rey y se llama, no aparece el nombre del rey, sino aparece el nombre del hijo, Ahmose. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Este es el texto que está en la parte de atrás y que nos permite saber quién es. Dice Nesut, del rey, hijo. Ya sabéis que en Egipto se escribe, esto es la inversión respetuosa, va primero lo más importante. Entonces, si es hijo del rey, ellos escriben del rey, hijo, y luego este es el signo para escribir la luna, Yaj o Aj, y luego mes, nacido de la luna, nacido de Mose. Este es un determinativo y justo de Bot. Muy bien. Como el signo para escribir la luna lleva el punto arriba, esa es la forma arcaica. Se supone que es probable que sea del segundo periodo intermedio o muy comienzos del Reino Nuevo. O sea que esta forma de escribir la luna luego va a cambiar. Luego se va a poner el arquito arriba y el punto abajo. En la parte superior, el texto, ese es el más interesante, el que acabamos de ver ahora. Este texto es el más importante porque nos dice quién es. En la parte superior también se nos vuelve a decir quién es, pero lo que lleva es una ofrenda funeraria, lo que se llama la fórmula de ofrendas, ¿no? Entonces, las dos primeras líneas pues, son las típicas que vamos a ver en todas las estelas. Una ofrenda que el rey hace de parte del dios Tasokar Osiris, dios grande señor de Abidos. La ofrenda es de pan y de cerveza, de carne de aves, está escrito aquí, está escrito de derecha a izquierda, y de toda cosa buena y pura de la que vive un dios, de la que un dios vive. Y luego dice, para el K de, otra vez, del rey, el hijo del rey, y Ahmose, justo de Bot, y vuelve a poner aquí
el rey o sea, vuelve a repetir el título hijo del rey 2 veces. Dice para el hijo del rey a Mose, justo de voz, si es que lo que pone aquí, porque no lo sabemos, y luego vuelve a repetir hijo del rey. Es una cosa sorprendente. No sabemos si es que el escriba se ha equivocado. De todas formas, está escrito de una forma bastante regular. ¿Qué ocurre? Durante el segundo periodo intermedio sabéis que Egipto está en crisis, está en guerra contra los hicsos por el norte y contra los cusitas por el sur, y entonces no tiene la monarquía, no tiene grandes medios. Entonces los escribas en ese momento se reclutan de la administración y de la contabilidad. Entonces no son artistas que saben escribir los signos jeroglíficos con una belleza como la que vais a ver posteriormente, sino son gente que procede de escribir papiros donde van las cuentas del palacio. Así que por eso muchas veces aparecen estos signos garabateados que son muchas veces incluso bastante difíciles de leer, os lo aseguro, porque bueno, estoy trabajando sobre una pieza de museo arqueológico que bueno, que me está volviendo loco. Creo que la he podido leer entera ya, pero y es de ese periodo. Y también es un personaje que se llama Ahmes, como este. Bueno, pues, ¿y qué príncipe es este que tenemos aquí? Bien, pues vamos a ver. No es el rey, porque es un hijo del rey, el rey es Ahmose, y entonces daros cuenta, en esta parte de la dinastía todos se llaman Ahmose. Ahmose o Ahmes es el hermano de Kamose. Entonces, este es el cambio de dinastía. Kamose, a pesar de que son hermanos, los egipcios consideran esto la dinastía 17, la parte de arriba, y esta la 18. Bueno, pues Ahmose tiene 2 mujeres, Ahmose Sitkamose y Ahmose Nefertari. Muy bien. Y luego sus hijos se llaman Ahmose Ang, Ahmose Sipair y una hija, Ahmose Meritamón, que casa con Amenhotep I, con lo cual aunque hay personas que piensan, investigadores, que es hijo también de él, pero al llamarse todos Ahmose y este no, puede que sea un personaje de fuera de la familia, no lo sabemos. Eso sí, casado con Ahmose Meritamón. Bueno, es un príncipe, no es una princesa, con lo cual tiene que ser uno de estos dos, el de nuestra estela, o Ahmose Ang o Ahmose Sipair, no sabemos cuál de ellos, pero sí conocemos una escultura en el Louvre espectacular, muy bonita, de uno de los príncipes, Ahmose Sipair, que debió morir joven y por eso, vuelvo atrás, reinó Amenhotep I. Probablemente esos príncipes murieron pronto. Bueno, pues es un retrato bastante juvenil y fue un hijo de Ahmose I. Y su nombre, Ahmes o Ahmose Sipair, se puede escribir a las maneras, Ahmes o Ahmose, significa Ahmose, hijo del que ha actuado. Entonces, por eso se piensa que el que ha actuado es el que ha expulsado a los hijos, y daros cuenta cómo está escrito ya el signo de la luna y al revés, o sea que con el punto debajo y la luna cambiada de dirección. Murió siendo príncipe y fue sucedido por quizá Amenhotep I, un hermano o un cuñado de él. La misión arqueológica española, dirigida por Ganán, que está excavando en Tebas occidental, en la zona de Dra o el Naga, que la tenéis ahí en el mapa, ha descubierto una pequeña capilla, que es la que tenéis aquí, en la que se encontró un fragmento de lino en el que se lee lino dayu, es un tipo de lino, para Ahmose Sipair, para este príncipe. Y vamos a ver la cuarta pieza. La cuarta pieza es una estatua sedente del faraón Seti II. Es una pieza espectacular porque está prácticamente entera y es verdaderamente impresionante. La estatua sedente de Seti II está hecha en arenisca, es bastante grande, no recuerdo ahora mismo las medidas, no sé si las he recogido aquí, no las he recogido, pero os puedo asegurar que es una de las piezas más grandes de la colección, de las que han venido. Es prácticamente yo creo que casi del tamaño natural, un poco más pequeña del tamaño natural, pero casi. Entonces el rey aparece entronizado, sentado sobre un trono que se llama un trono Hut, es un trono que tiene un respaldo bajito, como veis ahí, y se llama Hut porque este signo jeroglífico, un cuadrado con un cuadradito pequeño, se lee Hut, que significa templo o palacio, y en el cuadradito pequeño se ha representado una Sematawi, que es la unión de las dos tierras, ¿de acuerdo? El texto jeroglífico con la titulatura del rey se encuentra en varios sitios, en el pilar dorsal, o sea, es decir, en la parte posterior, luego en el plinto y en los hombros del rey. En los hombros del rey también va su nombre. Por cierto, la peluca que lleva es una peluca que se inaugura, aparece por primera vez, ¿veis?, bajo Seti I, y luego va a tener mucho éxito durante toda la dinastía. Seti I pertenece a la dinastía 19, comienzos, y Seti II está ya casi acabando la dinastía 19. Bueno, pues el cartús de los hombros se conserva prácticamente bien, excepto el detalle de que se ha picado el nombre del dios Set, porque Seti significa literalmente el de Set.
A ver, se supone que la dinastía 19 procede de un lugar del delta donde se daba culto al dios Set, pero ya sabéis que durante el primer milenio, es decir, en época posterior a este rey, el dios Set va a ser el dios del mal porque es el que mata a Osiris, con lo cual va a quedar proscrito y su nombre se va a borrar de los monumentos. Entonces, el Seti, el nombre completo que veis aquí, Seti Meremta, es Seti, el de Set, amado del dios Ta, del dios Ta. Pero por eso se ha picado, es decir, por esa razón se ha picado el nombre, lo veis ahí. ¿Y qué es lo que sostiene el faraón en las manos? Pues sostiene una pieza bastante curiosa. Es, si os dais cuenta, un pequeño altarcito con un prótomo o una cabeza de un dios carnero. Tenemos piezas similares reales, es decir, esta que veis a la derecha está en el Kunsthistorisches Museum de Viena, bueno, abreviado el Kunst, llamamos el Kunst, y es esta pieza que veis aquí. En ella, curiosamente, mientras que la de Seti no lleva nada en la base, esta en el altarcito inferior lleva una representación del rey Amenhotep I divinizado, es decir, no es el rey Amenhotep I, sino el dios en que se convirtió posteriormente Amenhotep I, que como sabéis va a recibir culto en la ciudad de Deir el Medina por los trabajadores de Deir el Medina. Aquí tenéis la pieza un poquito más grande del Kunst, esta es la que lleva el rey, pero es curioso porque son distintos ángulos de la pieza. Pero también tenemos piezas similares en personajes privados. Aquí tenéis Passer, que es un virrey que vivió durante el reinado de Ramsés II y está haciendo una ofrenda bastante similar. Veis una cabeza de carnero sobre un altar. Es más alto en este caso, es más alto. Y aquí tenéis una representación copiada por Firth. Sobre todo fue un fotógrafo. A principios del siglo XX es un señor que hizo dibujos y fotografías en Nubia y veis aquí aparece una representación de Amenhotep III, es decir, en la dinastía 18, estábamos hablando desde la 19, pues en la 18 ya veis efectivamente un altarcito y en la parte superior un prótomo la parte delantera de un carnero del dios Amón. Entre las piernas del rey de la estatua es posible distinguir, aunque está muy finito, la cola de toro ritual que llevan los reyes. Claro, está sentado, con lo cual la cola se ve entre las piernas. Bueno, mirad qué detalle, cómo están hechas las sandalias, están hechas con un detalle exquisito. Es verdaderamente tremenda, es una estatua realmente fabulosa. Bueno, y la cola de toro a la que me refería es una cola que ya existe, es la famosa cola de toro ritual que llevan los reyes desde nada menos que esto es el faraón Narmer, esta es la paleta de Narmer, o sea que desde la primera dinastía, desde comienzos del reinado. Os he situado aquí Seti II para que veáis dónde está. Esta la dinastía 19 completa, que la funda Ramsés I, y Seti II es casi uno de los últimos monarcas. Os cuento una cosa porque tiene que ver con la estatua. Seti II tiene la mala suerte de que se rebela contra él Amenmose. Amenmose es o su hijo o su cuñado, no lo sabemos con seguridad. Es un hombre joven y entonces consigue desplazar a su padre hasta el delta. Ocupa prácticamente, Amenmose se revela todo Egipto y se empieza a construir una tumba en Tebas, pero muere joven, con lo cual Seti II vuelve a ocupar el poder en todo Egipto y Amenmose, que se había construido 6 estatuas en Karnak, pero estaban sin acabar, se las apropia el padre. Bueno, pues muchos investigadores piensan, aquí tenéis un retrato de Amenmose, piensan que la estatua de Seti II que ha aparecido es una de las que se quedó Seti II, que habrían sido de su hijo, si es que era su hijo, vamos, del rebelde Amenmose, del faraón Amenmose, que tuvo ese final. Probablemente murió de muerte natural, es decir, que seguramente murió joven de una enfermedad. Bien, es importante el faraón Seti II para los españoles porque Seti II construyó el templo inicial del templo de Devot. Esto que veis aquí a la derecha es la excavación arqueológica polaca y egipcia del templo de Devot. Falta, a ver, no lo reconoceréis los que hayáis visto Madrid porque claro, falta todo el vestíbulo hipóstilo. Cuando se hizo esta reconstrucción en 1911 se había perdido la fachada con columnas, el vestíbulo hipóstilo, con lo cual se reconstruye lo que había en pie. Bueno, pues una serie de bloques que se encontraban en esta parte mencionaban a Seti II, con lo cual es muy probable que previo a la excavación, previo al monumento que conocemos todos del templo de Devot, hubiera un templo más antiguo. Y de hecho, esto que veis aquí es la parte más antigua. Parece ser que es un acceso que llevaría a una especie de pilono que estaría aquí, pero es que está tan arrasado que es imposible saberlo. Y eso serían
los restos de Seti II, del templo de Bod, que ya os digo, sería la parte más antigua. El templo remontaría nada menos que a la dinastía 19. Aparecieron, ya os digo, unos bloques con los cartús del rey partidos por la mitad, pero se reconocían los cartús, pero se reconocía perfectamente el nombre del rey. Vamos a ver la quinta pieza. La quinta pieza es una carta dirigida al rey de Egipto, escrita desde la ciudad de Irkata. No la escribe un rey, no la escribe un personaje concreto, la escribe una ciudad entera, se supone que el senado de la ciudad, al faraón. Bueno, las cartas de Amarna, creo que todos sabéis lo que son un archivo diplomático que se encontró en la ciudad que hizo Akenatón, fuera de Tebas, alejándose de la ciudad de Amón. Él creó su propia capital y entonces se llevó el final del archivo de su padre y él comenzó y continuó con el archivo. Bueno, pues hemos tenido la suerte que nos ha llegado 382 cartas de ese archivo. Están repartidas entre numerosos museos, o sea que os he puesto 202 están en Berlín, 80 en Londres, 50 en el Cairo, 7 en el Louvre, 3 en Moscú, una en Chicago, en manos privadas, etc. Y se han ido publicando con el tiempo, es decir, aquí tenéis dos publicaciones, una en italiano y otra en inglés. La de William Moran es un clásico, la de la parte superior, y la de Liberani, pues, a ver, es un poco más reciente, pero desde luego ya os digo que son interesantísimos. Lo que sé, estas cartas, cuando aparecieron, que fue sobre 1890 y tantos, 1887, lo pone aquí, fueron halladas en Akenatón, no recordaba la fecha exacta. Bueno, cuando se encontraron, fueron un verdadero revulsivo porque en la sociedad de la época, porque en aquella época estaba triunfando las teorías de Darwin de la evolución y de repente esto era una espaldarazo a la Biblia, ya que aparecen cartas escritas desde Babilonia, desde Jerusalén, etcétera, etcétera. De repente se daba una confirmación arqueológica de la Biblia y fue tremendo, ¿no? El hallazgo de las cartas de Amarna han sido verdaderamente tremendas. Bueno, pues aquí tenéis desde donde se recibieron, es el mapa del Próximo Oriente, cartas que proceden desde el reino de los hititas, de Mitanni, de Babilonia, de Asiria, de Alasia, que se supone que es Chipre, aunque no lo sabemos con seguridad, se sigue discutiendo, de Biblos, de Jerusalén, etcétera. Hay cartas de todo el Próximo Oriente, recibidas en Akenatón, en la capital de Egipto de aquel momento, y algunas, ya os digo, del reinado de Amenhotep III, que se llevaron también a Amarna, claro, a la ciudad. ¿Dónde aparecieron? Bueno, pues este es el plano de la ciudad de Amarna y aparecieron donde está el puntito verde, en ese lugar que es el Q.4142, que le llaman los arqueólogos el lugar de las cartas del faraón, ese es el nombre egipcio que tenía, y está al lado de la casa del rey. Daros cuenta, está muy cerquita de la casa del rey. Oye, tengo, creo, efectivamente, una reconstrucción más bonita de toda esta zona. Bueno, pues esta es la casa del rey, este es el gran palacio que ya da al Nilo y finalmente donde está la punta de esa flechita es un edificio alargado, bueno, pues justamente en el extremo más meridional. Volvemos aquí, ¿lo veis? Es este edificio alargado en el extremo meridional, ahí fue donde apareció el archivo de Amarna. Os lo he marcado, ¿veis? 16. El área de la oficina de récords son de informes, de las cartas, ¿no? O sea, del archivo. Muy bien. Casi todas las cartas tienen un formato muy parecido, caben en una mano, prácticamente caben en una mano y se han escrito por todas las partes, es decir, hay un anverso, hay un reverso, pero por los costados a veces si es necesario también. Y los egipcios en alguna ocasión han hecho anotaciones en hierático, los escribas que las archivan han hecho alguna anotación en ellas en hierático. 3 tablillas son las que han venido del Museo Británico a la exposición de Faraón. Una escrita por el rey Kadasman-Enlil de Babilonia, otra por Burnaburias de Babilonia, que es su hijo, y que además la de Kadasman-Enlil se manda a Amenhotep III y la de Burnaburias a Amenhotep IV. Muy bien, a su hijo, perfecto. Y luego la de la ciudad de Irkata, que es la que vamos a comentar porque es verdaderamente interesante desde un punto de vista histórico. Pero vamos, las 3 las podéis ver en la exposición de Faraón. Esta es la carta de Irkata. Bueno, aquí tenéis arriba cartas de Amarna para que veáis que todas son más o menos de un formato similar. Están escritas en acadio, no están escritas en jeroglífico. Veis que la escritura es cuneiforme. Claro, la lengua internacional diplomática de la época era un acadio arcaico, era un acadio no es el acadio clásico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una forma arcaizante de casi cananea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del acadio. Pues bien, esta carta, la carta de Irkata, que es la que vamos a ver ahora y que se reconoce fácilmente en las fotos, porque veis, tiene ahí un mordisco. En este lado, en el anverso, tiene un mordisco. Es la carta E29825,
pero a ver, este es el siglado que lleva como Carta de Amarna y este es el que lleva como Museo Británico, perfectamente. Bueno, pues vamos a verla con cuidado. ¿Veis? Aquí tiene ese mordisco que os comentaba antes, lo veis en el costado, lo veis, el mordisco, bueno, que ha perdido una parte de la pieza y veis cómo está, lleva texto por todos los lados, o sea, se ha aprovechado la carta a tope. Os he puesto aquí los datos de las medidas, etcétera. 9 centímetros, pues claro, caben en la mano perfectamente. Contiene 43 líneas, ya hemos dicho que en escritura cuneiforme en acadio, y comienzan con la ciudad de Irkata al rey. Gran parte del interés histórico, esto es muy importante, de esta carta reside en que el gobernador de Irkata, en realidad que era vasallo de Egipto, pero sin referirse a él personalmente, ya os digo que hablan, la ciudad de Irkata es la que se dirige al rey, pide ayuda a Egipto porque están siendo asediados por los Jabiru. ¿Y quiénes son los Jabiru? Bueno, aquí tenéis los imperios del Próximo Oriente, en aquel momento, como hemos dicho, durante el reinado de Amenhotep III y Amenhotep IV, y la ciudad de Irkata está aquí. Está casi en la costa, pero no llega a estar en la costa del todo. Está próxima a la costa. Hoy se llama Tel Arqa. Aquí tenéis una foto de ella, y estaba muy cerca así de Mitanni. Estaba en una provincia egipcia que se llama Amurru, que era una provincia que hacía ya frontera con Mitanni. Aquí tenéis restos de las ruinas de Irkata actualmente. Estas son más recientes, un nivel un poco más reciente, pero bueno. ¿Y quiénes son los Jabiru? Pues los Jabiru, los hemos visto escrito antes, son grupos seminómadas que viven en las montañas de Siria y Mesopotamia. Lo que pasa es que el parecido con la palabra hebreo de los Jabiru ha hecho pensar que se trataba de los hebreos. Y esto nos podéis imaginar la literatura que ha dado. Se sigue discutiendo sobre ellos. Para un investigador que se llama Redmond, no se trata de un grupo étnicamente uniforme, es decir, los Jabiru, los hebreos, no son un grupo étnico que se distinga de otros. No hablaban la misma lengua y vivían en las márgenes del mundo civilizado, de hecho vivían saqueando, etcétera. Y estaban activos hacia el 1350, que es la fecha de las cartas, en Siria, Fenicia y en el sur, en Jerusalén, la fecha de las cartas que estamos viendo. Estas son las tres formas de escribir el nombre, ¿no? En egipcio, A-P-R-U, y el plural, Apiru. Es una de las maneras, hay otra forma de escribirlo. Y luego lo tenemos en sumerio y en acadio, dos formas más. Bueno, pues aquí lo tenéis también escrito, aquí A-P-R, con un leoncito, y con este signo que es el determinativo de un pueblo nómada, este palo, el palo que veis ahí doblado, es como está escrito en la estela de Israel de Merneptah, la famosa estela de Israel, aparece el nombre de Israel escrito igual, así. Bueno, pues esta estela es una estela de Bet-Sean, donde se recoge una campaña de Seti I, un gran rey de la dinastía 19, y se menciona los Apiru, como veis, en la línea 10. Su nombre es escrito con el palo, que es el que comentaba, que lo veis ahí, efectivamente, y que es el determinativo de pueblos nómadas. Bueno, pues ¿qué traducciones se han dado del término Abiru? Se han dado unas traducciones, fijaros, os he puesto aquí varias. Extranjero o inmigrante, da este señor Naaman. Fleming, ladrón o bandido. Liberani, en el año 64, nómada o refugiado, pero en el año 2003, enemigo o rebelde. Es decir, nadie lo traduce directamente de estos investigadores como hebreo, podrían haber puesto hebreo, sino que le dan un significado que es alguno de estos. ¿Dónde aparecen? Aparecen mencionados en todas estas cartas. Todas las cartas que veis aquí son menciones de los Abiru. O sea, imaginaros la guerra que estaban dando. Estaban dando mucha guerra en esta zona, en la zona de Canaán, porque estaban atacando las ciudades. Y entonces, como son súbditos del rey, estas ciudades piden ayuda al rey. Entre ellas la ciudad de Irkata, que es la que hemos comentado. ¿Son los antecesores de los hebreos? Pues vamos a ver, se ha pensado, ya que se parecen los términos, son muy similares, como hemos dicho, pues podría serlo. Y además concurren en tiempo y lugar en las cartas de Amarna. Sin embargo, para algunos investigadores el término no tiene un valor étnico, ya lo hemos visto, y sobre todo se les documenta como grupos de salteadores, como un estatus social bajo de gentes que han huido de las ciudades a causa de la esclavitud por deudas o por empobrecimiento y que se han reunido formando grupos que atacan a esas ciudades, ¿no? Los tratados de extradición entre las grandes potencias del momento hicieron que los huidos tuvieran que vivir en el margen, en las montañas, en las estepas, ¿no? O sea que aquí tenéis es un capítulo de un libro, el capítulo 2 dice los Aperu de los textos egipcios, el problema de su identificación con los Abirus y los Ibrim hebreos en egiptología, ¿no? Es un tema complejo, todavía no se ha resuelto, ya os lo puedo asegurar. Vamos a ver la sexta pieza, es una estatua sedente de un babuino.
Tenemos ahora, esta pieza es una pieza bastante grande también, mide 68 centímetros de altura y es una representación de un babuino. Me diréis, bueno, aparte de que es verdaderamente naturalista en todos los sentidos, ha cogido todos los detalles del animal, ¿qué interés puede tener? Pues el texto que va en la parte inferior lo vamos a ver ahora, ¿no? Está hecha en una piedra roja que también tiene connotaciones solares. El babuino, bueno, se había utilizado, aparece en el arte egipcio, para representar muchas cosas. Aparece como imágenes de dioses. El dios Tot, que veis aquí, el dios Hetshwer, el gran blanco, es un dios muy antiguo, del periodo arcaico, como protector de los escribas, ahí le tenéis. Como uno de los hijos de Horus, Hapi. Sabéis que los 4 hijos de Horus, Seti, Hapi, Duamutep y Hefsenub, cada uno tiene una imagen distinta. Bueno, pues el dios Hapi tiene forma, cabeza de cinocéfalo, de babuino. Y luego también saludando a Ra al amanecer. Parece ser que cuando sale el sol por la mañana, estos monos empezaron a dar gritos y mirando al sol, y entonces esto pensaban los egipcios que era una señal de adoración a la presencia de Ra, y por eso muchas veces al pie, sobre todo de los obeliscos, aparecen representados de esta manera. ¿Es alguno de estos esta pieza? Pues no, vais a ver que no. Fue comprada en 1833, o sea que tiene una antigüedad tremenda. Fue comprada por el Museo Británico en Sotheby's. Y sabemos que es de Rey Amenhotep III por el texto, que es lo que vamos a ver ahora con lupa. Está un poco borroso, pero es que no he podido conseguir otra fotografía mejor. De todas maneras, si me seguís, lo vais a leer rápidamente. Aquí dice Netjernefer, el dios perfecto, ahora Neb Maat Ra, que es el prenomen de Amenhotep III, con lo cual ya tenemos el nombre del rey. El hijo de Ra, Amenhotep, Eka y uno, Eka Uaset, príncipe de Tebas. Muy bien. Y en la parte inferior, al que se le da la vida eterna, siempre está escrito, como veis, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Este es el primer signo. El segundo, ¿cómo lo sabemos? Porque ya sabéis que los signos de animales o de personas miran hacia el comienzo de la escritura. Como están mirando a la derecha, tanto la serpiente como esta figura como esta, sabemos que hay que leerlo así, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Y la tercera columna es la que nos va a dar la clave de quién es el animal, el personaje. Al final dice Meri, amado de. ¿Por qué? Porque por lo que hemos dicho antes de la inversión respetuosa, el nombre del dios o del babuino, el dios que representa el babuino, va a ir delante, y luego aquí, amado de, el nombre de este dios. ¿Y quién es este dios? Pues imaginaros, vamos a leer lo que dice. Aquí aparece un signo que se lee una S, una J y un cuchillo. SJ, bueno, una J es una H, le llaman la chetron, la H redonda, en francés le llaman la chetron, la H redonda, SJ y el determinativo de un cuchillo. Entonces esto es cortar. Luego ger, cortar la cara. Y luego vuelve a repetir, cortar cara tuya. Y se ha leído amado de quién, del que corta la cara, del que corta tu cara. Este es el nombre de este babuino. Es decir, no es Tot, no es uno de los hijos de Horus. Se trata de una divinidad especial de Amenhotep III, que por cierto da culto. Amenhotep III convierte al babuino en una figura fundamental en el arte religioso egipcio. En cuanto a la procedencia, hay que descartar la tumba, porque no hay estatuas de dioses en las tumbas. Es probable que proceda del templo funerario, el gran templo funerario de Amenhotep III, donde están los colosos de Menón, en la orilla oeste de Tebas. La siguiente pieza es un relieve con las conquistas de Ramsés II, donde se recogen las conquistas de Ramsés II. Es una inscripción que procede de Bubastis, es decir, del Delta, y fue erigida por Ramsés II para hablar de sus victorias militares. Está rota, pero es muy interesante. Vamos a ver, en la parte superior iría la titulatura del rey, y en la parte inferior daros cuenta que son unos personajes que llevan las manos atadas por detrás, miran a la derecha, pero llevan las manos atadas, y en una especie de círculo que no es un cartús porque no lleva la raya final con la que acaba en el cartús, es un círculo, simplemente va el nombre de una ciudad, son el nombre de las ciudades conquistadas, están todas ataditas por el cuello. Muy bien. Se ha fechado en el año 1250, comparándolo con una de las campañas de Ramsés II. Aparece, como hemos dicho, dividido en dos partes: en la parte superior de derecha a izquierda la titulatura de Ramsés II, en la parte superior, y en la inferior estos personajes que son cautivos conquistados. Se ha añadido ocre. Este ocre no es de época faraónica, se ha añadido posteriormente. ¿Por qué? Es una costumbre que tenían los egiptólogos, una costumbre un poquito fea, pero bueno, hay que reconocer que no queda mal. Sí, se puede quitar, se podía quitar manualmente, pero bueno, se ha dejado. ¿Y para qué se hacía esto? Para poder leer mejor los jeroglíficos en ocasiones, porque es verdad que estos nombres que vamos a ver ahora en la parte inferior son bastante complicados. Esto se hacía sobre todo a principios del siglo XIX.
Lo hacían aquí tenéis una estela que está en el museo, los museos vaticanos, en el Museo Gregorianos y Vaticanos, de Hatshepsut Tutmosis III, en la que también se le ha añadido SEO, es decir, y es verdad que queda bonita, el efecto estético que queda finalmente no está mal, pero que sepáis que no es un motivo egipcio. Por cierto, aparece menciona en esta estela, ya que lo digo de refilón, la diosa Waset Jefet Jernebes, que es una diosa bastante rara que aparece muy pocas veces en el arte egipcio y que es una diosa protectora, aquí la veis con un arco y con unas flechas. Bueno, pues volvemos a nuestra pieza, la de Ramsés II, que la que teníamos aquí, y sobre una copia de la pieza vamos a comentar, se han podido copiar a partir del ocre que se ha echado, se han podido copiar los nombres de las ciudades y vamos a intentar ver lo que pone. Bueno, en la parte superior lo que tenemos es, si os dais cuenta, bueno, hijo de Ra, que separa este trozo del cartus, lo veis aquí, Meri, amado de Amón, Meri Amón, y en el otro lado tenemos lo que veis aquí, es decir, en medio está el patito con el disco solar, hijo de Ra. Entonces, falta todo lo de la derecha y falta todo lo de la izquierda, pero los tenemos completos, es decir, o sea, sabemos perfectamente de quién se trata, ¿no? O sea que tenemos Usermat Rasotepenra, que es Ramsés II, y luego Amado de Amón, Ramesu Ramsés. Vale, perfecto, eso no ofrece ninguna complicación a la hora de investigar. Lo complicado es, bueno, aquí es lo que hemos acabado de decir, falta lo que hemos metido entre corchetes, que era Sotepenra, bien, que es lo que se lee ahí, y luego ya a que Ramsés falta Ramesu y tenemos Amado Amón, Meri Amón. Bueno, pero lo complicado son las bases, que ponen las bases. Si os dais cuenta que tenemos, esta es la base de una estatua de Ramsés II, donde aparece el mismo sistema, las ciudades todas ataditas una detrás de otras, con sus nombres en la parte inferior y atadas por el cuello. Muy bien. Es decir, es una forma conocida de representar países o ciudades conquistadas, lugares conquistados, topónimos. Pues vamos a ver cuáles son. Empezamos por el de la izquierda. KSKS y un determinativo de pueblo extranjero. KSKS puede ser Cascás. Ahí está. Está en el norte de Anatolia, pero ¿llegó Ramsés II tan lejos o es una fanfarronada del rey? Cabe dentro de lo segundo que estoy diciendo, porque primero nunca llegó hasta Cascás, efectivamente, y además lo que hace Ramsés II es añadir en todas sus en todos los relatos de conquistas lugares a los que probablemente ni se había acercado, conocía su existencia pero ni se había acercado. Así que el primero puede que sea Cascas, este sitio. Bien, en el segundo sí que reconocemos, pone M-A-S-U-S, Masaguas. Bien, los Masaguas, ¿quiénes son? Los Masaguas son un pueblo, los Mesgues, Masaguas, de Libia. Fijaros, este es el delta, ¿vale? Tenemos más, Rebu, los Tejenu, los Temeju y los Masaguas. Rebu es de donde viene precisamente la palabra Libia, porque en egipcio la R y la L son el mismo signo a la hora de escribirlos. Ellos escribían Rebu, pero es probable que se pronunciara Lebu, Libu, y de ahí vendrían libios. Bueno, pues los Masaguas son un grupo de libios que luego van a terminar haciéndose con Egipto y durante el tercer periodo intermedio van a ser los descendientes de los Masaguas los que van a conquistar Egipto y dar lugar a varias dinastías. Es el famoso periodo libio. Y por último tenemos uno bastante difícil de leer, porque aquí aparece ITR, ITR, ITER, y luego un determinativo, y esto es muy difícil, no, es que es un signo alargado que es muy difícil de saber. ¿A qué hipótesis? Pues Sailar y Claude dicen que se trataría de ITR de Adala. Y esto, la T la han leído como D y la R como L, que os he dicho que la R y la L, en egipcio la L no existe, no existía ese sonido. Entonces el sonido extranjero de la L utilizaban una R, normalmente un leoncito, para la L extranjera. Entonces pensó que esta ITER, Sailar pensó que ITER era la moderna Adala en la zona de Eritrea. Adal está en esa zona, pero claro, evidentemente Ramsés II jamás llegó tan abajo, ni mucho menos, por supuesto. La siguiente pieza es un dintel que apareció en el Medina con un montón de divinidades. Hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ya van 8, y luego estos dos personajes, que también son personajes divinizados, son reyes divinizados. La fotografía no es muy buena, por eso casi todo el rato, y esta es la fotografía del Museo Británico, es sacada de la web del Museo Británico, por eso he preferido utilizar el dibujo que se hizo donde se ven mejor los detalles.
Aquí lo tenéis, este es el dibujo. Bueno, pues aparecen dos reyes en los extremos, sabemos que son reyes porque llevan los cartús, dando culto a una serie de divinidades que se han colocado de una forma que permiten casi perspectívica, ¿no? Es decir, estarían seguidos, en realidad, lo que están transmitiendo los egipcios aquí es que estarían los 4 tronos de los 4 reyes de este lado y los 4 tronos de este lado pegados unos a otros, pero el artista nos los ha colocado así para que podamos verlos. Son el trono Hut, que ya hemos visto antes, ese trono que lleva es un rectángulo y un segundo rectángulo en su interior que esta vez no se ha decorado dentro. Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos 2 escenas de adoración simétrica y lo que os he comentado para que los dioses no se tapen nosotros, se ha permitido la licencia de colocarlos de esta manera. Sí es cierto también, además, otra licencia, que el dios Amón, con forma humana, con forma de carnero, lleva su tocado de dobles plumas que sobrepasan el límite superior, de la esfera, que es un signo PET, lo sabemos por aquí. El PET es el signo del cielo, es el signo determinativo del cielo que veis que acaba ahí en ese triangulito. Bueno, pues vamos a ver qué dioses tenemos. Tenemos, por un lado, la tríada tebana, Amón, Mut y Honsu, y luego Hathor, la diosa Hathor, detrás. Están recibiendo culto por parte de Tutmosis III, Menjeperra, que aparece ahí, y luego ya Tutmosis, son los 2 nombres que aparecen ahí. Muy bien, es decir, que tenemos la tríada tebana, Amón, Mut, Honsu, en uno de los lados. Y en el otro tenemos un dios Amón con cabeza de carnero, esta vez, pero tenemos una tríada de la primera catarata, donde aparece el dios Hnum, que también tiene cabeza de carnero, pero tiene los cuernos de forma distinta. El dios Amón tiene el carnero más moderno egipcio y este es el Longipes, que es el que tenía los cuernos alargados. Bueno, pues este es el dios Hnum de la primera catarata con sus 2 mujeres, Satis y Anukis. Hay investigadores que piensan que originariamente Anukis era la hija de Hnum y Satis, pero aparecen normalmente como mencionadas como 2 mujeres del dios Hnum. Y delante de ellas aparece Amenhotep I, que es el que aparecía en las representaciones del Kunsthistorisches Museum que os he enseñado, que era un cubito donde había una cabeza de carnero encima, y aparecía Amenhotep I como divinidad de Deir el Medina, que es donde ha aparecido precisamente este dintel. Aparece Amenhotep I haciendo en este caso una ofrenda floral y un vaso Nemset. El vaso Nemset es este que veis aquí, la ofrenda floral la que veis aquí, y este es el vaso Nemset, que es un vaso especial egipcio casi redondo, donde está ofreciendo son las divinidades. Y ya hemos comentado los dioses, son Amón Criocéfalo, es este, Hnum, el dios de la primera catarata, el de Elefantina, y luego Satis y Anukis. Y a la derecha se encuentra el faraón Amenhotep I. Hemos dicho que, ya os he dicho que va a ser un dios y se le llama el señor de las 2 tierras, Yeser-Kara, que es el prenomen del rey, señor de las apariciones, Amenhotep. Pa-Genti. Pa-Genti es una forma de llamar al dios Amenhotep I que recibía culto en un sitio concreto de Karnak. Bueno, seguimos. En el otro lado, como hemos dicho, lo que tenemos es Tutmosis III y está haciendo una ofrenda de la Maat a Amón, Mut y Honsu, a la tríada de Karnak, y detrás, como hemos dicho, a la diosa Hathor, que se le llama señora del Mejid, señora del viento del norte, aquí. Muy bien. El faraón es Tutmosis III y Tutmosis III posteriormente también será deificado, hasta el extremo que sus escarabeos han llegado a aparecer, escarabeos con su nombre en Cartago. Es tremendo. En Cartago estamos hablando ya de los siglos III y II antes de Cristo, y él vivió aproximadamente en el 1450 antes de Cristo como rey. Pues imaginaros lo que duró la estima en la que se le tuvo durante tanto tiempo. Si es que realmente los cartagineses llegaron a saber algo de Tutmosis III, cosa que no sabemos con seguridad. El dintel estaría en la parte superior de una puerta. ¿Por qué? Porque si los dioses se dan la espalda es porque efectivamente esto tiene que ser o un muro posterior o una puerta. Y entonces, eso pasa, quiere decir, cuando los dioses se dan la espalda, ¿por qué? Porque ocupan siempre el lugar más sagrado, que es el lugar central, y los extremos son por donde se acercan a ellos las personas que les hacen las ofrendas. Ahora vamos a ver el gran papiro Harris. El gran papiro Harris es un papiro espectacular, enorme, mide casi 42 metros, imaginaos 42 metros de papiro.
Los ingleses tuvieron que partirlo en trozos y entonces hay varias partes que llevan decoración, como veis aquí, decoración artística, y luego papiro donde se cuentan las hazañas que hizo Ramsés III. Está contado por su hijo Ramsés IV, es decir, estamos ya en la dinastía 20 y el hijo Ramsés IV habla de todo lo bueno que hizo su padre Ramsés III. Como sabéis, fue asesinado y entonces el hijo Ramsés IV vengó a su padre, ¿no? O sea que apareció en Deir el Medina en 1855, con lo cual es bastante antiguo. Bueno, pues ha venido de este gran papiro Harris. Estas son todas las partes que veis aquí. O sea, perdón, todas las partes decoradas que lleva el papiro. Lleva una en la que aparece el rey ante tres divinidades, Amon, Mut y Honsu. Luego el rey aparece delante de Ptah, Sekhmet y Neferten, que es la tía de Memphis. Y luego este que veis aquí abajo es el que ha venido a la exposición, que son 4 dioses de Heliópolis. Ra-Harakti, que es el primero, el dios Atum, Iusas y Nebet-Hetepet. Esas son las 2 diosas que aparecen, que van detrás, y delante van los 2 dioses, Ra-Harakti, Atum, Iusas y Hathor, Nebet-Hetepet. Son los únicos paneles, los paneles que habéis visto, estos 3, los únicos decorados de todo el papiro Harris. Muy bien. Ra-Harakti es el primer dios de la secuencia y tiene cabeza de halcón, lleva el disco solar rojo rodeado del úreo y lleva todos los elementos tradicionales del dios. El texto habla de él, dice Ra-Harakti, dios grande, señor del cielo, y se trata de una forma sincrética. Sincrética es que une a 2 divinidades, a Ra y a Horus. Or-Acti es Horus del horizonte. Esta fusión se produce durante la quinta dinastía, pero va a llegar hasta épocas muy tardías. Y recibía culto en Heliópolis, es decir, Heliópolis era sobre todo la ciudad del dios Ra-Harakti. Los otros dioses, como hemos dicho, son el dios Atum, que es el dios señor de las 2 tierras de Heliópolis, es como se le llama aquí. La diosa Iusas, que es una creación teológica. En realidad es una diosa, aunque lleva el tocado hatórico, lleva el tocado de Hathor, la diosa Hathor es la que va en la parte posterior como Nebet-Hetepet, señora de las ofrendas, ¿no? Ambas diosas son la contrapartida femenina del dios Atum. Iusas sería el deseo y Nebet-Hetepet el resultado de su acción. Y no lo explico por si hay niños menores oyendo la conferencia. La pieza número 10 es un capitel hatórico de Bubastis. Es un capitel, este capitel mide más de 2 metros. Yo creo que es la pieza más grande que ha venido a la exposición. Apareció en Bubastis, que está en el delta, es esa localidad que veis aquí, en el templo de la diosa Hathor. El templo de la diosa Hathor tenía una sala hipóstila y unas salas previas que estaban decoradas con estos capiteles tan grandes que veis aquí y que son verdaderamente hermosos. El templo fue restaurado, aunque es son de las dinastías 22 y 23, y fue restaurado sobre todo por Sorcón II y ya muy tarde por Nectanebo II, justo antes de la llegada de los Ptolomeos a Egipto. Pero bueno, estos son varios de los capiteles. Este es el que vais a ver del Museo Británico, los que vayáis a la exposición de Galicia, pero hay similares en el Museo de Boston, en el Louvre, y este está in situ, el que se ha conservado en peor estado. Claro, los que se han movido están en museos y se han conservado muy bien. Miden, ya os digo, casi 2 metros de altura, son realmente grandes. Bueno, dan una parte frontal donde aparece la representación de la diosa Hathor y en el lateral aparece el nombre del rey. Veis aquí, os lo he marcado. En la parte superior hay un friso de euros, de serpientes, luego está el rostro de la diosa Hathor con la típica peluca hatórica, que es esta que da en los lados, aparece enrollada de esta manera. Luego aparece aquí la diosa Wadjet, que es la serpiente del Bajo Egipto, acordaros que está en Bubastis, en el delta, o sea, en el Bajo Egipto, los cartús de Sorcón II, que es el que los hizo, y luego estos son los restos de un tallo de papiro, ¿no? Esta es un granito rosa, ya os he dicho, tanto como la cuarcita roja, que tiene unas propiedades especiales de brillo que recuerda un poco al brillo solar. Son bifrontes, es decir, que tenían por los 2 lados la cabeza de Hathor. También en Egipto existieron capiteles hatóricos cuadrifrontes, con 4 cabezas como estos de Dendera, pero los que estáis viendo aquí son bifrontes porque son los más antiguos, son más antiguos que los cuadrifrontes. Aquí tenéis un dibujo de un cuadrifronte. Todos los capiteles hatóricos son bifrontes, claro, y se aprovecharon sus costados para incluir cartús de los nombres del rey de Sorcón II.
Este comentario lo han hecho los conservadores del Museo Británico y dicen, las 3 fotos son de la misma pieza, son la del Museo Británico. Dice, el estilo clasicista del emblema játorico indica que este capitel fue hecho bajo Osorcón I y usurpado por Osorcón II. Es decir, que el añadido de los cartús no sería contemporáneo a la fecha en que se hizo la pieza. Y aquí tenéis la diferencia. Estamos hablando de abuelo y nieto. Lo habría hecho Osorcón I y Osorcón II se habría aprovechado poniendo sus cartús en una costumbre muy normal de los reyes egipcios esta. La pieza número 11 es triple, es una pieza triple, son 3 bronces y son el faraón, una representación del faraón entre las almas de Pe y Negen. En este caso están colocadas de otra manera porque no sabemos la ubicación exacta. Este es el faraón y estas son las almas de Pe y de Negen. Se trata, aquí sí que los tenemos colocados, el faraón entre las almas de Pe y Negen. Este es el número que identifica a esta en el Museo Británico, a una de ellas. Se trata de 3 figuras de bronce, antropomorfas, la central. Tienen forma humana, pero el rey sí, claro, naturalmente lleva el nemes, y luego las almas de PNG, una lleva una cabeza de halcón y otra una cabeza de chacal. Muy bien. Miden sí unos 27 centímetros de altura, no son muy grandes. Y por cierto, están huecas, están hechas a la cera perdida, no son macizas, no hay en Egipto casi bronces macizos, porque el bronce macizo es muy caro, hasta el extremo que muchas veces un bronce macizo egipcio puede ser un indicio de falsificación. O sea que, por eso os digo que estas sí son huecas, efectivamente. Pudieron llevar, no es que las figuras tengan estas arrugas, es que es probable que las marcas faciales del halcón se rellenaran con oro. Es decir, que parece una figura, parece casi de una persona mayor, ¿no? O sea, con tantos pliegues. No, bueno, en realidad todos estos... Hay demasiados huecos en la pieza que probablemente se debieron rellenar con panes de oro. O sea que, por eso lo digo aquí, que las arrugas que presenta no son tales, tampoco en las líneas del nemes. En las líneas del nemes, estas son, veis, las marcas faciales del halcón que aparecen en el rostro y que seguramente aquí aparecen pintadas en negro, pues que podrían estar rellenas a lo mejor de oro, porque se piensa que se han encontrado restos en las piezas de panes de oro. La figura del chacal, que es la que veis aquí, son las almas de Regen. Lleva las orejas cortadas. En muchas piezas con cabeza de chacal aparecen, es que son muy, muy frágiles, es el extremo más frágil de la pieza, ¿no? La oreja puntiaguda. Para que os hagáis una idea, muchas veces el espacio entre las 2 orejas se deja relleno con una lámina, cuando es piedra, para evitar precisamente que se rompan, ¿no? O sea que, bien. ¿Y qué están haciendo? Pues están haciendo el gesto genu. El gesto genu es un gesto que, por un lado, levanta el brazo y por otro se lleva, mientras tanto, el brazo al pecho y luego se cambian de sitio. Se cambian, es decir, estiría el pecho y mientras tanto, se levantaría. Es un gesto de júbilo y de oración y de veneración. Acompaña ciertos ritos religiosos. Se utilizaba para saludar a los dioses o al sol naciente. También es un grito de guerra. Está dispuesto para golpear a los enemigos. Aquí lo tenéis. Y ha salido una tesis doctoral en el año 2016 sobre el gesto genu. Yo la compré y es un libro encantador, o sea, se aprende muchísimo de este gesto. Por cierto, la persona que la ha escrito es un egipcio, pero su tesis doctoral se la han dirigido, que es esta, en su libro, se la han dirigido en Asturias y está escrito en inglés, es bastante curioso. Ahora, hace un barrido tremendo por todos los gestos genu que aparecen en el arte egipcio. O sea que... ¿Y quiénes son las almas de Pe y de Negen? ¿Quiénes son estos dos? Aparte, el faraón sí sabemos quién es el faraón, pero las almas de Pe y de Negen son las almas, en egipcio es Ba, plural Bau. El plural de Ba, que es alma, sería Bau. Son el Ba de los antiguos reyes del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Es decir, que Pe es la ciudad de Buto, por eso las almas de Pe, y Negen, que estaba en el delta del Bajo Egipto, y Negen estaría aquí, es Hieracómpolis, en el Alto Egipto. Se supone que son las capitales, los egipcios pensaban que eran las capitales más antiguas de los antiguos reyes. La arqueología ha demostrado que no, que desde luego sí, Hieracómpolis sí que es muy antigua, Buto también, pero de ahí a decir que son capitales es muy difícil saberlo con seguridad, ¿no? Porque no tenemos información escrita todavía en el predinástico de Egipto. Y no sabemos para qué se utilizaron, para qué se usaron estas piezas. Es probable que formaran parte sí, de una barca procesional y también se desconoce de dónde proceden.
no lo sabemos con seguridad. El estilo sí es del tercer periodo intermedio. Bueno, sé que no sé si estáis aburriendo. Voy por la pieza número 12, ya quedan pocas. Es un busto de Sesostris III, el faraón Sesostris III. Me diréis, está muy mal estado. ¿Por qué has escogido esta pieza? Pues sobre todo por el amuleto que lleva colgado en el pecho el rey. Sesostris III es un rey de la dinastía 12 y bueno, hay muchos retratos de él. Este, ya os digo, no es de los mejores, vais a ver ahora algunos. Este procede de Elefantina, pero ya os digo que os lo he traído por eso, porque lleva ese amuleto que solamente le llevaba él, su mujer y alguno de sus descendientes. Se conocen más de 100 estatuas de este rey y ha venido esta es la que ha venido a la exposición, ¿no? Es verdad que muy pocas han sobrevivido intactas. Y al perder la boca es muy difícil saber el aspecto original que tuvo. Y aunque la expresión parece sobria, es muy difícil asegurarlo, porque es verdad que la boca da mucha idea de cómo es el retrato. Pero sí, ya os he dicho que sobre todo esta es la misma fotografía, aunque parece mentira cómo cambia según la iluminación. Pero sobre todo por el amuleto. El amuleto aparece en varias estatuas de este rey. Y es verdad que los reyes egipcios prácticamente no llevaban joyería, solamente este rey y reyes de la dinastía 25, que son estos, os he traído algunos, donde llevan una cabeza del dios Amón colgada en el pecho. Pero volvamos al nuestro. Este amuleto parece, en realidad, como dos corazones de un bovino, de un bóvido, cruzados pinchados, o sea, unidos como una especie de pincho que los une y luego ya se ha colgado, ¿no? Estos amuletos aparecen no en reyes, pero sí en personas privadas durante el reino antiguo. Aquí tenéis un personaje que lleva uno parecido. Este es el que lleva el personaje que veis aquí a la derecha. Sí que os deis cuenta que llevan unos canutillos, lo vamos a ver también aquí, veis que llevan unos canutillos más anchos, que se supone que serían canutillos de fayenza, que van a tramos concretos del cordón, situados a cada cierto tramo del cordón. Esta es la forma que pueden tomar los amuletos que estamos viendo aquí, y estos son los del Reino Medio. Este es el que lleva el rey en concreto, el G, la clasificación tipológica que se ha hecho, ¿no? Aparecen, veis, lo llevan Sesostris III y también en esculturas de Amenemhat III, que es el sucesor de este rey. Por cierto, las estatuas de este rey, y lo vamos a ver aquí, es verdad que llevan, vuelvo a ella un segundo, llevan unas orejas muy grandes. ¿Por qué llevan las orejas? En general de los reyes del Reino Medio, pero ¿por qué en concreto? Las de Sesostris III, pero ya os digo, los demás reyes también. Se ha interpretado como que el rey está intentando mostrar a través de sus estatuas que escucha a los súbditos, ¿no? O sea, que no caen en saco roto las peticiones. Aquí tenéis, vale, esta es la que ha venido, pero veis otras estatuas del rey y veis efectivamente el tamaño desmesurado de las orejas respecto a la cabeza del rey, ¿no? Tenemos, además de este rey, dos tipos de retratos, uno joven y otro más viejo. Es muy curioso. Labouré, que es también el que ha estudiado los retratos de Sesostris III, dice que pueden deberse a dos cosas. Aquí tenéis varios para que los comparéis, ¿no? Como hay algunos más juveniles y otros más llenos de arrugas. No aparece, esto no solo pasa en escultura, también aparecen los relieves. Imaginaos, este es un dintel de Medamut y aparecen uno con un rostro más envejecido y otro con un rostro más joven. ¿Y a qué se debe esto? Pues según Labouré, piensa que puede deberse a dos cosas: o que el monarca está indicando que sea cual sea su edad, cuida de su pueblo, o bien porque en unos aparece como si fuera el joven Horus y otro como el padre Osiris, como su padre Osiris. Pero no se sabe con seguridad, no hay ningún texto que hable de ello claramente. Sesostris III fue un gran rey de la dinastía 12, le tenéis aquí, esta es la dinastía 12, y fue un gobernante muy importante, sostuvo Nubia bajo su gobierno y aumentó la centralización del país, es decir, que se deshizo del poder que tenían los nomarcas, casi un poder feudal que tenían, y centralizó la administración del Estado. Al final de su vida, Nubia estaba bajo control egipcio hasta la segunda catarata, es decir, que la frontera nubia de Sesostris III llegaba justamente hasta aquí. Es decir, la segunda catarata es donde está, todo el mundo sabe, Abu Simbel, o sea que pues al lado de la segunda catarata. Fue posteriormente edificado en Nubia, se convirtió en un dios en esta región, en Nubia.
La pieza número 13 es un escarabeo de Sesong primero y he puesto 14 para que no fuera el 13, no acabara en 13, pero bueno, es un escarabeo, como veis aquí, de esteatita. Esteatita es una piedra bastante fácil de trabajar porque es casi como el talco, pero que luego la metes al fuego y se endurece muchísimo, con lo cual da el aspecto de que es da la sensación del pego, ¿no? De que parece que está hecho en piedra dura, ¿no? El trabajo que ha tenido el artista. Sin embargo, no es así, ¿eh? Ya os digo, la esteatita es un talco, tiene la dureza Mohs 1, casi 1, o sea que casi 1 no, 1 con muy poco y se trabaja muy bien, pero luego ya os digo, se mete al fuego y al horno y entonces se endurece muchísimo, con lo cual grabo primero todo lo que tengo que grabar en ella, la meto y luego ya saco el escarabeo. Bueno, el escarabeo está engarzado, como veis aquí, en un anillo de oro que permite que dé vueltas. ¿Cómo se hace eso? Perforándolo por dentro, se le hace una perforación longitudinal y entonces eso permite engancharlo. Mide 3 centímetros y está en muy mal estado el texto. Estos son escarabeos bonitos del mismo rey, de Sesong primero, porque que fue un rey que, por cierto, tuvo una campaña muy importante en Palestina. Estos son todos del Museo de Jerusalén, los escarabeos que veis aquí. El otro está en el británico. Esta es la campaña que emprendió Sesong primero en Palestina. Oigo. ¿Qué pasó? Me he ido. A ver. Se me ha ido para adelante, disculpar. Esta es la campaña de Sesong primero en Palestina y por eso han aparecido tantos, os he enseñado antes, tantos del Museo de Jerusalén, porque dejó una huella importante su campaña. El rey Sesong I, le tenéis aquí, fue el fundador de la dinastía 22, está al comienzo del todo y era de origen libio, como sabéis. Lleva en la base los cartús y como hemos dicho, están en muy mal estado. Daros cuenta de lo que se copió. Eso es a principios del siglo pasado como se copió, pero daros cuenta, o sea, es el Ra casi prácticamente no está, se distingue muy mal los signos, ¿no? O sea que se ha leído Amado de Amón, Sesong y luego Brillante Manifestación, bueno, los cartús del rey, ¿no? Pero bueno, lo que sí se hace muy común a partir de este momento es engarzarlos hasta el extremo que los fenicios van a copiar esto y lo van a traer a la península ibérica, que han aparecido escarabeos engarzados como los que estáis viendo aquí. Aquí tenéis, mira, escarabeos fenicios con engarces giratorios que permiten que gire. Todos estos han aparecido, son fenicios y este en concreto ha aparecido en Málaga en una tumba que se llama la tumba del Guerrero. Es un escarabeo muy interesante, está hecho en cornalina, solo que no se ve claramente la fotografía. La cornalina es roja y tiene un brillo espectacular, pero bueno. Y la última pieza es una pieza muy poco egipcia, es una cabeza de Alejandro Magno, pero ha venido a la exposición y la traigo porque es una pieza muy interesante, muy, muy interesante. Apareció en Cirene. Cirene no es exactamente Egipto, imaginaros dónde está, solo que en época tolemaica Cirene sí pertenecía a Egipto. Es decir, que Cirene es una ciudad griega, es una colonia de la isla de Tera y fue fundada en el año 630 a.C. y ya os digo que en la época de los Ptolomeos el poder de los Ptolomeos llegaba hasta Cirene. Está a 780 kilómetros de Alejandría, bastante lejos. ¿Veis? El imperio tolemaico lo tenéis aquí en su máxima extensión y incluía la Cirenaica bajo Ptolomeo Sóter. Ptolomeo I Sóter, el fundador de la dinastía tolemaica. Este es el plano de la ciudad donde fue excavado en el siglo XIX y apareció en la cabeza de Alejandro, donde se ha subrayado allí que es un templo de Venus, que se encontraba muy cerca de la puerta de acceso a la ciudad, la puerta meridional de acceso. Creo que tengo otro plano. Aquí tenéis otro plano. Hay un teatro, ¿veis? Este es el muro de la ciudad y muy cerca de la puerta había un templo de Afrodita o de Venus, donde se encontró la cabeza. Esta es una ampliación, la puerta que os digo estaría a la derecha, este es el teatro que os he dicho y este es el templo de Afrodita, donde apareció la cabeza de Alejandro. Este es el templo, es un templo que tiene 3 partes, el Pronaos cela y el Opistódomos, que aparece como una cela doble, ¿no? Daros cuenta que va a distinta altura, es decir, primero lleva esta altura y luego mediante varios escalones se sube a un siguiente nivel y a un siguiente nivel posterior en esta sala. ¿Veis? Esta línea corresponde, por eso han puesto que el corte está por ahí. Es un templo dístilo inantis. Dístilo es porque lleva 2 columnas y inantis porque las de los extremos tienen este aspecto. Bueno, ha aparecido arruinado, lo veis cómo ha aparecido a esta altura el templo de Afrodita en Cirene, o sea que... Bueno, pues en el interior del templo se encontró esta
pieza, esta cabeza de Alejandro Magno. ¿Sabemos que es de Alejandro Magno? Es verdad, no lo pone en ningún sitio. Es una cabeza, como dice aquí, cabeza heroica de un héroe, pero o Alejandro Magno heroizado. Es una cabeza pequeñita, pero es verdad que comparado con otros rostros, como vais a ver ahora, de Alejandro, pues sí que efectivamente parece que es, ¿no? No es contemporáneo de Alejandro, es decir, Alejandro vivió en el siglo III y este se ha fechado en el siglo II antes de Cristo. Aquí tenéis rostros de Alejandro. Casi siempre, este es el que ha venido, casi siempre se le representa de la misma manera. Tiene el cabello desmelenado, la anastolé, que es el peinado este que se echa hacia atrás, no lleva barba. Alejandro III, perdón, sí, Alejandro Magno, Alejandro III el Magno, inaugura los retratos sin barba. Hasta ese momento todos los gobernantes griegos se habían representado con barba, hasta su padre, hasta Filipo de Macedonia. Él es el primero que sea. ¿Por qué? Pues probablemente porque quería parecerse a Helios, ¿no? Quería recordar al dios Sol, ¿no? A Helios. Y bueno, pues veis que más o menos sí que todos tienen el mismo aspecto, ¿no? Está ensimismado, gira la cabeza hacia un lado, el peinado sí que más o menos es similar en todos, ¿no? La cabeza eso suavemente girada y en ocasiones incluso un poquito inclinada. Si lo miramos por detrás es interesante porque por detrás parece, o sea, los rizos del pelo no se han hecho. ¿Por qué? Porque es muy probable que llevara, seguramente, se le pusiera alguna corona. Y luego está más rehundido por aquí porque por ahí iría la diadema que sostenía la corona a la cabeza. Es decir, la diadema era el signo de los reyes de Macedonia y entonces por esto se le ha rehundido un poquito ahí, que sería la línea que seguiría la diadema, ¿no? En la parte posterior. Los retratos helenísticos, y ya casi acabo, tienen dos cualidades esenciales. Por un lado, tienen que llevar los elementos suficientes para que seamos capaces de reconocer al personaje. Y es lo que pasa aquí, ¿no? Es decir, que por el peinado, la forma en que está puesta la cabeza, etcétera, etcétera, bueno, podría ser Apolo, podría ser el dios Apolo, pero casi con toda seguridad en el templo de Afrodita pues se trata, seguramente es un exvoto ofrecido en nombre de Alejandro Magno, ¿no? El rostro imberbe, juvenil, etcétera, ¿no? Es decir, que las características pues, somos capaces de reconocerlo. Y por otro lado, el retrato helenístico tiene un componente psicológico, tiene que transmitirnos algo del personaje, alguna característica, alguna cualidad del personaje. En este caso está Alejandro ensimismado pensando en las guerras, en la conquista del imperio, está con un rostro preocupado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es verdad que se capta de una forma magistral, ¿no? No lleva policromía, aunque originalmente debió llevarla, pero eso le hace a las esculturas de Alejandro y a todas las esculturas griegas, la falta, el mármol puro desnudo nos hace acrecentar eso, el carácter atemporal de las piezas. Por último, tres, para los que quieran ampliar conocimientos, tres referencias bibliográficas. Una es el libro de Faraón, escrito por Van den Boys y Spencer, que son los comisarios de la exposición. Tenéis todas las piezas descritas, mucho más someramente, por supuesto, pero bueno, es un libro interesante. Luego, en el Eternal Egypt, que es del año 2001, vienen prácticamente todas las piezas que acabamos de comentar, descritas con un poquito más de detalle que en Faraón. Y finalmente, aquí tenéis la web del Museo Británico para los que quieran ver una pieza concreta con más detalle, tiene fotografías y tiene también información bibliográfica de cada uno. Y si habéis llegado hasta aquí, pues os doy la enhorabuena y me alegro mucho de haberos visto. Con esto terminamos la visita a las 14 piezas. Si queréis preguntarme algo, me parece que Laura va a hacerlo a través de un chat, creo que ha habilitado para que me hagáis las preguntas que sean y yo, si puedo, las contestaré dentro de mis conocimientos. Muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, muy interesante. Por lo menos a mí me lo parece. Ya sabes que soy fan tuya. Un poco largo, pero bueno. No, bueno, ya sabemos que tú siempre te pasas de tiempo, no pasa nada. Bueno, a los oyentes, ya si queréis podéis abrir micrófonos, podéis abrir las pantallas para que nos veamos las caritas y por supuesto podéis hacer las preguntas. Como somos muchos, lo más fácil es que las escribáis en el chat. Si no lo tenéis a mano, se tiene que ver. Yo creo que lo estáis viendo todos. Por lo tanto, podéis ir escribiendo. A ver, ¿qué dicen? Vaya, muy bueno, vaya exposición más intensa e interesante. Muchas gracias. Cristian te pregunta, Miguel, al hablar de las coronas de Tutmés III, ¿qué significa SIP? ¿Qué significa cómo? S-I-P.
Sí, perdón, segundo es la abreviatura de Second Intermediate Period, segundo periodo intermedio, perdonar. Ya, bueno, es que en el texto, para no hacerlo tan largo, pues lo pongo abreviado como se suele poner abreviado. Se pone SPI en castellano o SIP en inglés, pero hace referencia al segundo periodo intermedio. Igual que TPI hace referencia al tercer periodo intermedio. Es demasiado largo. A ver, reino antiguo, reino medio, reino nuevo, pues son más cortitos, pero claro, segundo periodo intermedio, eso es lo que significa la SI. Si he puesto SIP, es que no recuerdo lo que he puesto, va en inglés, Second Intermediate Period, pero vamos, es el segundo periodo intermedio. Es el periodo de la historia egipcia que va desde el final del Reino Medio, sobre el 1900 a.C., hasta el 1550, que es cuando comienza el Reino Nuevo. Bueno, aquí te dicen, fantástico Miguel, una charla interesantísima, ok, gracias. Y Delmiro te dice, da gusto escuchar a alguien que le encanta lo que explica y de lo que conoce. Bueno, muchas gracias a vosotros que os habéis tragado esto, que pensábamos que iba a ser una hora, pero al final han sido casi 1 hora y 20 y yo iba un poquito agobiado porque pensaba, digo, madre mía, que todo lo que les tengo que contar. Pero, en fin. Soledad te dice, estupenda descripciones, gracias. La figura 12 de Sesostris III dice que es de Grauvaca. ¿Qué tipo de material era? Sí, la grauvaca es una piedra muy parecida al granito, es una piedra dura. Ese tipo de piedras solamente se la permiten los reyes y luego mucho más raras son las esculturas en basalto. Eso ya sí que es basalto y granodiorita, son las piedras más duras de todas. La grauvaca se parece más al granito, pero ya digo que granodiorita y basalto serían todavía más duras. O sea que esa es la grauvaca. Pantera Nubia te dice, impresionante, muchas gracias. Saludos desde Buenos Aires. Hombre, un saludo, porque, bueno, no sé qué hora será allí, pero bueno, me imagino que ha madrugado para verlo, ¿no? Porque no sé cuántas horas de diferencia hay con Buenos Aires. Pero, en fin. Bueno, espero que algún día llegue la exposición allí, por cierto. ¿Qué dices? Que digo que espero que algún día llegue la exposición allí. Bueno, ya veremos, a ver. Claro. Cristian te dice, escuchar al profesor, el tiempo se hace muy corto. Eso es una alegría, porque estaba pensando ya, digo, creo que se están aburriendo. Pero bueno, me alegro. Gracias, Cristian. ¿Más preguntas, chicos? ¿Más comentarios? Gen te dice, gracias por la exposición. Saludos desde Los Ángeles. Hombre, desde Los Ángeles. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Por cierto, a la persona de Los Ángeles tenéis un museo, me imagino que lo conocerá, que se llama Museo del Condado de Los Ángeles, que creo que de la conservadora es Cara Cooney y que es fabuloso. O sea, que las piezas egipcias que hay en ese museo son espectaculares. Así que me imagino que la persona de Los Ángeles lo ha visto, seguro. O sea, pero bueno. Bueno, si no hay más preguntas, como diría en una subasta, a la 1, a las 2. A ver, Pantera Nubia te dice, 5 horas de diferencia acá, estamos terminando de almorzar. Muy bien. Pantera Nubia está en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Bueno, aquí como estamos a punto del solsticio de verano, pues queda muy poquito ya, pues el día es muy largo. Entonces, aunque son las 8:20 de la tarde, pero la verdad es que hace un día estupendo en Madrid. Bueno, pues entonces daros a todos las gracias por haber escuchado, por haberos apuntado, haber escuchado la conferencia. Esperamos que os hayan gustado mucho y nada más despedirnos hasta la siguiente, que ya será después del verano, pero vendrán noticias interesantes. Cuidaros mucho y sobre todo... Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.